¿Cómo modelizar la relación entre las variables? Recordemos el caso similar al que dio origen a todo este tema de la regresión. El caso de el peso y altura. Buscamos este conjunto de datos. Tenemos que el correspondiente a 4 personas, su correspondiente peso y altura. Los ponemos en GeoGebra, por ejemplo, en la hoja de cálculo, y elegimos el modelo lineal y observamos aquí que tenemos un valor de R de 0,79. Si ponemos modelo polinómico de grado 2, ese valor que aquí vemos con 0 como coeficiente cuadrático, en realidad es por una cuestión de redondeo. Si vamos a opciones y redondeo y aumentamos el número de decimales, ya no tenemos tan bajos los decimales. Y ahí podemos ver que no era 0. Es más, es negativo. Y la parábola tiene sus ramas hacia abajo. Pero si seguimos mirando el R, sigue dándonos 0,79. Claro, porque este es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. No tiene nada que ver con este otro nuevo modelo. Para eso miramos el R cuadrado, que en este caso da 0,886. Si comparamos esos dos valores, no tiene demasiado sentido, porque en realidad el R cuadrado ya vamos a ver que hay que calcularle la raíz. Y cuando le calculamos la raíz a 0,886, eso nos da 0,94, o sea, un valor muy cercano a 1, lo que nos muestra la idea de una correlación casi perfecta. Vemos que los puntos están casi todos sobre la recta. Si pedimos el diagrama residual, este nos indica la distancia que tenemos de los puntos al modelo. Volviendo al caso, tenemos expresiones similares. Recordemos esta pregunta. ¿Cómo modelizar la relación lineal entre las variables? Y entonces aparecen la palabra ajuste, tendencia, regresión. Estas evocan la idea de aproximación al conjunto de datos y no necesariamente de que la recta pase exactamente por todos los puntos o por algunos. Y si pensamos que el problema está resuelto y volvemos para atrás, y ahí apareció la idea de los I subestimados y de los residuos, que es la distancia o diferencia vertical entre cada ordenada del punto y su correspondiente ordenada sobre la recta, en el caso del modelo lineal, o sobre la curva que corresponda. La idea es que hay que minimizarlos y para eso, para hacerlo en forma conjunta, vimos algunos elementos del análisis. Tenemos los residuos representados y tenemos que minimizar esta sumatoria de los residuos. Es una forma distinta de medir la distancia, es al cuadrado, similar a como hacíamos cuando calculábamos la varianza, y por eso recibe el nombre de métodos de mínimos cuadrados. Pero volvamos a la idea de qué tan relacionadas están las variables. Por ahora estábamos manejándonos con un R cuadrado, pero ¿qué significan esos valores? Acá vienen algunas definiciones. La correlación es el grado de asociación entre las variables. Los tipos de correlación pueden ser positiva o negativa, es decir, se espera que cuando la curva es creciente, o sea que cuando aumenta una variable aumenta la otra,
eso se vea reflejado en una correlación de signo positivo. Y por el contrario, cuando es decreciente, o sea, cuando aumenta una variable y disminuye la otra, eso se vea reflejado en un signo negativo. Nula sería cuando no hay correlación prácticamente, o sea, cuando es una nube de puntos donde no se puede aproximar por ninguna curva de ninguna ecuación. Y también podemos considerarla perfecta cuando, por el contrario, todos los puntos están exactamente sobre la curva, o sea, todos los puntos verifican la ecuación. También tenemos una clasificación entre débil y fuerte, o pobre, buena y muy buena, tomando la diferencia entre 0, 0,5, 0,5 a 1, o entre 0 y 0,25, 0,25 y 0,5, 0,5 y 0,75 y 0,75 a 0 a 1. Así hay distintos valores, siempre pensando en el valor absoluto. Ese llamado R cuadrado es el coeficiente de determinación. Y acá tenemos cómo está definido, donde aparecen los I sub i estimados y la media de I, y los I sub i observados o de la muestra y la media de I. El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define a su vez como el cociente entre la covarianza y la raíz cuadrada del producto de las dos varianzas. Entonces, para que tenga sentido, en el caso acá del R cuadrado 0,886 y poder compararlo con el otro, necesitamos sacar la raíz cuadrada. Otras maneras de medir la correlación también es esta última que nos da la tabla llamada SEX o suma de errores al cuadrado, que tiene que ver con la forma en que se había encontrado por el método mínimo cuadrado. En este caso da 0,007, un valor casi cero. Claro, los errores al cuadrado sumados son casi cero, y eso se ve también en el diagrama residual, donde tenemos una diferencia de valores, algunos casi en cero y los otros apenas diferentes. Volviendo a la tabla, nos da la media de X, la media de Y, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, que vimos que son valores que son utilizados en el denominador para calcular el coeficiente de correlación lineal o de Pearson llamado R. N por varianza de X, N por varianza de Y, también vimos que son utilizados, y la famosa covarianza en el numerador del coeficiente de correlación lineal. Volviendo al caso lineal, si comparamos el R cuadrado que allí nos ofrece, 0,6262, cuando le hacemos la raíz cuadrada coincide exactamente con el R, el 0,7913. Al hacerle la raíz cuadrada al coeficiente de determinación, obtenemos un coeficiente de correlación general. Y cuando estamos en el caso de la ecuación lineal, coincide exactamente con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es una propiedad. Por supuesto que si no estamos hablando de correlación lineal, el coeficiente de correlación general da totalmente distinto. Bueno, espero que les haya gustado y que quede un poco más en claro la idea de la correlación. Gracias.